Amada iglesia, Dios los bendiga en esta mañana, cada uno de ustedes. Es un gusto mirarles nuevamente, que el Señor nos permita estar en este lugar, como ya lo dijo nuestro pastor, venir a honrarle y alabarle. Voy a pedir, abran sus Biblias, por favor, en la carta a los Filipenses. Seguimos en esta serie. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del 19 hasta el 30. Filipenses capítulo 2. Dice la palabra de la siguiente manera: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que esté tan sinceramente interesado por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran gozo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Oremos. Padre, gracias te damos. Ya te hemos entonado estos hermosos himnos. Cristo, tu nombre glorioso. Padre, y en esta hora pues queremos que tú nos hables por medio de tu palabra predicada, Señor. Y que toda mente, Padre, quede cautiva a la verdad de tu palabra, y que quites de nosotros toda distracción, Padre, toda preocupación que podamos tener, que podamos centrar nuestras mentes a tu hermosa y santa palabra. Oramos también, Señor, por aquella persona que esté entre nosotros, que quizás, Padre, aún no ha depositado su fe en ti como su único Salvador, que hoy sea el día, Padre, de salvación para esta persona. También, pues la mesa está servida, Señor. Que por medio de tu Espíritu nos ayudes a examinar nuestra vida, Señor. Que al terminar este servicio podamos ser, Padre, examinados, y que podamos participar de esta cena, Padre, de una manera digna. Y que aún, Señor, si hubiese un pecado entre tus hijos, del cual deba ser confesado, Señor, que sea el momento de hacerlo también. Gracias te damos en los méritos de tu amado Hijo Jesús. Amén. Como recordarán, en nuestro último sermón miramos el ejemplo del servicio de Timoteo. Aprendimos acerca de su pronta solicitud de ir a la amada iglesia de Filipos a llevar noticias de Pablo, pero a su vez también traer noticias de él. Su ejemplo, como ustedes recordarán, nos enseñó acerca del servicio sacrificial y el amor genuino por la iglesia. Como recordarán, Pablo dijo que Timoteo era del mismo ánimo, un hombre que no buscaba lo suyo propio, sino que estaba dispuesto a servir con sinceridad y con fidelidad al Señor. Ahora, en los versículos que miraremos a continuación, Pablo dará otro ejemplo de un hombre llamado Epafrodito, un creyente de la iglesia de Filipos. Aunque poco se sabe de él, sabemos que estuvo dispuesto a viajar sin saber lo que le podía esperar en su camino, donde Pablo estaba preso. Pero no solo eso, sino también que veremos la actitud
de una iglesia que reconoce y honra a este creyente, valorando su fidelidad, su sacrificio y disposición para la obra del Evangelio. Hoy en esta mañana aprenderemos que Dios llama a su iglesia a valorar y a honrar a creyentes fieles que sirven con amor, sacrificio y entrega a una costa de su propia vida por la causa de Cristo. Ese es lo que vamos a meditar en esta hermosa mañana. Pero prontamente pongan sus ojos ahí en la primera frase del versículo 25. Pablo, escribiendo esta carta, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Notemos cómo Pablo dice que tuve por necesario enviar a este creyente. Es posible que a causa de la tardanza de enviar a Timoteo, el uso pasado sugiere que Epafrodito ya estaba siendo enviado de regreso a Filipos, probablemente junto con esta carta. Ahora nos podemos preguntar, ¿quién fue Epafrodito? ¿Quién fue este hermano creyente, fiel? Este hermano que estuvo dispuesto a viajar un largo camino. Recordemos que en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, no había aviones, no había trenes, no había camiones. Un viaje de Roma a Filipos era un viaje de 3 o 4 días. Era una larga jornada. Mas sin embargo, este creyente estuvo dispuesto a ir. Entonces, ¿quién fue este hombre? Bueno, Epafrodito fue un creyente de la iglesia de Filipos, el cual fue enviado para llevar una ofrenda a Pablo y que se convirtió en un colaborador cercano al mismo. Mientras Pablo estaba encarcelado en Roma, Pablo lo describe con términos de honra. Él le dice: mi hermano, colaborador y compañero de milicia, mostrando que Epafrodito no era un simple mensajero, sino un hombre comprometido con la obra del Evangelio, y eso es lo que vamos a mirar un poco más adelante. Ahora notemos cómo Pablo hace referencia de este siervo amado y menciona 5 características de la vida de este hombre. Espero en el Señor que podamos identificarnos con algunas de estas características, o con las 5, o con más quizás, y es un llamado, amados, también a examinarnos a nosotros mismos. Lo primero que Pablo dice aquí, la primera característica de ellas es que él lo llama mi hermano. Esta expresión se usa para describir a Epafrodito como un verdadero creyente. El hecho de que Pablo lo llame mi hermano demuestra un profundo afecto que sentía por él. Esta expresión no es simplemente un saludo común, sino que refleja una relación espiritual cercana, marcada por el amor en Cristo y por la comunión genuina que solo puede hacer o traer el Evangelio. Dicho de otra manera, Epafrodito no era para Pablo un simple ayudante, un simple mensajero, sino un creyente querido, alguien con quien compartía la misma fe, la misma esperanza y el mismo propósito en la obra del Señor. Entonces, el que Pablo lo llamara hermano es una evidencia de la unidad, compañerismo, donde este vínculo tan profundamente por parte o mediante el Evangelio. Mis amados, cuando como creyentes nos llamamos hermanos, no es simplemente una expresión de cortesía. Esto va más allá, mis queridos. Esta es una afirmación espiritual. Con esas palabras afirmamos que hemos sido unidos a la misma gracia del Señor y que pertenecemos a una misma familia y que compartimos la misma fe en Jesucristo. Cuando tú y yo nos decimos amado hermano o hermano, estamos declarando precisamente esto, que tú y yo compartimos la misma gracia, compartimos la misma fe. Mis hermanos, por eso es tan importante no decir este nombre a la ligera. No debemos de tomar este nombre de hermanos a la ligera. Es un término que solo se emplea para los creyentes verdaderos y quienes se consideran hijos del mismo Padre. Normalmente a veces tenemos esa palabra por común, ¿verdad? Viene una persona nueva, no la conocemos y decimos hermano, cuando no sabemos su contexto, no sabemos si realmente es un creyente. Y Pablo hace esta primera característica mostrando que verdaderamente Epafrodito era un creyente genuino. Él le dice mi hermano. Esa palabra de mi, hermanos, nos indica una relación íntima que él tenía con él. Cuando decimos mi hermano,
Está indicando, hermanos, que tú y yo tenemos esa unidad que solamente el Espíritu nos da por medio del Evangelio. Es una característica grandiosa de que este hermano Epafrodito tenía. Era un creyente genuino, un creyente verdadero, un creyente que había creído en Jesucristo. Pero regresando a nuestro texto, nos tenemos la segunda característica, versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador. Notemos cómo Pablo, después de llamar a Epafrodito mi hermano, también lo llama colaborador. Y esto nos muestra la idea de trabajo en equipo, de hombro a hombro, y que no solo de individualidad. La obra de Dios requiere de hombres, escuchen, de hombres y mujeres que trabajen en equipo. Hermano, necesitamos saber que para el avance del Evangelio todos tenemos algo que hacer. En la obra del Evangelio, todos tenemos una responsabilidad. Pablo, el gran teólogo de los últimos tiempos, ocupaba a hombres que estuvieran cerca de él para el avance del Evangelio. Gracias, hermano. Para el avance del Evangelio. Él reconoce que Epafrodito fue un hombre que participó activamente en el avance del mismo. Epafrodito conocía a Pablo y sabía del profundo amor que él tenía por las iglesias. En nuestro contexto, hablando de la iglesia de Filipos, este creyente, o sea, Epafrodito, estuvo dispuesto a trabajar muy de cerca a Pablo para que el evangelio entonces se expandiera a más personas. Este principio de trabajo en equipo también lo encontramos en lo que el Señor Jesucristo hizo al mandar a varios hombres de dos en dos para anunciar el reino de Dios. Por ejemplo, los invito a ir a Lucas capítulo 10, versículo 1 y versículo 2, para que miremos el principio del trabajo en equipo. Un creyente solo, eso no es un principio bíblico. Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió, dice, de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La vida de Epafrodito, amados, nos da testimonio, pero a su vez también nos confronta y nos anima a vivir de la misma manera que él lo hizo. Trabajar en equipo con un compromiso real y un deseo de que el evangelio sea llevado a las personas sin Cristo. Verdaderamente, hermanos, el día de ayer ciertamente anunciaron aquí, salimos a evangelismo. Es un gozo para su pastor Melvin y para su servidor ver cómo la iglesia está comprometida con ello. Es un gozo, en verdad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en equipo y eso, amados, el Señor lo honra. La obra del evangelio requiere de hombres y mujeres que se pongan hombro con hombro y que con un mismo sentir y propósito trabajen unidos por el avance del reino. Pero notemos cómo Pablo, después de llamarlo mi hermano, colaborador, ahora lo llama compañero de milicia. Esta es la tercera característica de Epafrodito. Verso 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Pablo usa aquí un término militar cuando nombra compañero de milicia o compañero de armas. La idea es de que una persona que sirve en el mismo ejército. Los soldados romanos eran muy eficientes en sus combates. La formación más famosa que ellos usaban en su guerra era una llamada la tortuga. En esta formación los soldados se colocaban hombro a hombro, levantando sus escudos al frente, a los lados y por encima de sus cabezas, formando una especie de caparazón. Los de adelante cubrían sus frentes, los de a un lado protegían sus flancos, los de atrás cerraban la retaguardia y los del centro levantaban los escudos de arriba, y esto así, amados, casi impenetrables frente a flechas y proyectiles. Ellos se especializaban en la guerra. También usaban usaban formaciones cerradas donde avanzaban juntos, sincronizados, protegiéndose unos a otros. Y la clave, escucha, hermano, no era la fuerza individual,
sino la unidad, la disciplina y la coordinación. Eso hacía eficaz su guerra. De la misma manera, como creyentes, mis queridos hermanos, la unidad, la disciplina y la coordinación para el avance del Evangelio es sumamente importante como iglesia. Hombro con hombro, no un creyente solitario, no, hombro con hombro. El término entonces que Pablo usó para compañero de milicia nos dice que Epafrodito fue un compañero que estaba luchando hombro a hombro con él en la lucha del Evangelio. Tanto Pablo, Timoteo y Epafrodito estaban juntos en la lucha por esta gran verdad. Dice un comentarista, William Hendrickson, dice: un obrero debe ser también un guerrero, ya que en la obra del Evangelio hay que combatir contra muchos enemigos, maestros judaizantes, romanos y griegos, escarnecedores, adoradores del emperador, sensualistas, gobernadores de estas tinieblas, etc. En consecuencia, todo obrero debe obrar con una prodigiosa energía y prestar inquebrantable obediencia a su capitán, confiando plenamente en la victoria final. Tenemos como iglesia, mis hermanos, un gran deber y una gran responsabilidad y un gran gozo de trabajar juntos por el avance del Evangelio. Hermanos, como creyentes, debemos de saber que enfrentaremos oposición a causa del Evangelio, en nuestras amistades, en el trabajo, y sabes, incluso hasta dentro de nuestras propias familias puedes tener oposición. Puedes tener oposición. Satanás no se opondrá a alguien cuya vida hace poco para el reino de Dios. Escucha, hermano, un creyente que está inactivo en el avance del Evangelio no tendrá tantas luchas como aquel creyente que se esfuerza día con día que el Evangelio sea llevado a otras personas. Satanás quita sus flechas de aquel creyente que únicamente está sentado. Obviamente tendrá luchas, pero no tan fuertes como el creyente que se levanta, que se pone su camisa, y con esa camisa no estoy diciendo camisas que dicen yo amo a Jesús o Cristo vive, no, camisas verdaderas de un verdadero creyente. Cuando el creyente hace eso, entonces la lucha va a arreciar y va a ser fuerte para ti. Pero como dijo este comentarista, la última frase: confiando plenamente en la victoria de nuestro capitán. Amados, un creyente que se dispone a vivir con fidelidad, a obedecer la palabra y a servir con compromiso, entonces la oposición se le hará mucho más fuerte. La iglesia necesita creyentes con el corazón de Epafrodito, que estén dispuestos a ponerse en la línea de guerra, hombres y mujeres, escuchen, que no retrocedan ante las dificultades, que estén dispuestos a sacrificarse, a trabajar hombro con otros y permanecer firmes en medio de esta lucha, sabiendo que sirven al Señor y que todo trabajo que hagamos en Él no será en vano. Todo lo que tú hagas para el reino de Dios, amado, tendrá su recompensa, escucha. No es en vano. El Señor no es deudor de nadie. El Señor te compensará. Pero sigamos, amados, en esta cuarta característica, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, dice, vuestro mensajero. La razón por la cual Pablo llama a Epafrodito mensajero es porque él había sido enviado por la iglesia de Filipos con el propósito de llevar una ofrenda a Pablo cuando estaba en Roma. Aunque para algunos esta tarea podría parecer poca importancia, su disposición a obedecer a Dios trajo gloria para él. Amados, debemos de saber que el trabajo para el reino de Dios no hay tareas pequeñas cuando se hace por amor y obediencia a Él. La Escritura no registra una predicación poderosa de Epafrodito como la de Pedro, capítulo 2, donde él predica y da el Evangelio y 3,000 son convertidos. Pero la Escritura no registra nada de Epafrodito. Sin embargo, escucha, su nombre está escrito en la palabra de Dios, y el hecho fue porque él fue fiel al encargo
que Dios le había encomendado por medio de esta iglesia. Esto es glorioso, hermanos. Uno puede decir, pues llevar una simple ofrenda, ir a llevar un dinerito a Pablo, yo creo que mejor a Pedro o a Juan. Pero no, hermanos, Epafrodito fue fiel al encargo y eso trajo honra a Dios al grado, escuchen, de que su nombre esté escrito en las santas escrituras. Hermanitos, todo lo que nosotros hagamos para la gloria del Señor y a su servicio y de una manera fiel y amorosa, tendrá recompensa para ti, amado. Así que si tú estás haciendo algo para el Señor, no desmayes, sigue adelante y te animo a hacerlo. Tendrás un día tu recompensa. Tenlo por seguro, tenlo por seguro. El encargo que Epafrodito había recibido no solo fue llevar esta ayuda monetaria a Pablo, sino también ministrar sus necesidades. Veamos nuevamente versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Cuando Pablo hace referencia a Epafrodito como ministrador de mis necesidades, implica que lo atendió personalmente en su prisión, sirviéndole de una manera práctica. La idea es que Epafrodito no solo llevó una ofrenda de parte de la iglesia de Filipos, sino que también se quedó con Pablo para cuidarlo, ayudarlo, asistirlo y suplir lo que le faltaba. Esto incluía cosas como comida, provisiones, apoyo, acompañamiento y toda ayuda necesaria durante el tiempo que Pablo estaba preso. Epafrodito fue un creyente que estuvo al servicio de Pablo, estuvo dispuesto a no pensar en sí mismo, sino en el bienestar de Pablo. Qué ejemplo de este valiente creyente, amados. Ahora es interesante notar que la palabra que Pablo usó para ministro tiene la idea de un servicio sacerdotal, de alguien que ministra en el templo atendiendo cosas santas. En otras palabras, Epafrodito, mientras sirve a Pablo, está sirviendo al Señor mismo. Qué gran misterio es este, amados, que cuando tú sirves a un hermano, tu servicio obviamente es a tu hermano, pero por consecuencia es un servicio a Dios. Qué hermoso esto, hermanos. Y creo que esto nos debe de hacer meditar que cuando servimos a un hermano, lo hacemos también para Dios, hermano. Y como lo hacemos también para Dios, entonces debemos de hacerlo de una manera amorosa, con gusto y con prontitud. No pensarla. Debemos de hacerlo para el hermano, pero también esto es para la gloria del Señor. Incluso Colosenses, Pablo le dice a Colosenses capítulo 3, 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Qué bendición, amados. Qué bendición. Así que, hermanos, hermanas, esto debe de animarnos a servir a los demás creyentes con más disposición. El servicio mutuo se convierte en un acto de adoración, pues al cuidar de los hermanos estamos cuidando del cuerpo de Cristo. Qué glorioso es esto. Cuidas a tus hermanos en la fe, pues entonces estás cuidando al cuerpo de Cristo, que somos tú y yo, aquellos que somos hermanos, aquellos por los cuales Cristo murió, la iglesia por la cual Cristo compró con su sangre preciosa. Amados, qué bendición servirles en verdad. Qué bendición, qué bendición. Ahora con los siguientes versículos que siguen, después de haber nombrado estas 5 características de Epafrodito, Pablo siente la necesidad de decirle a la iglesia de Filipos el motivo por el cual él envía a este creyente valiente de regreso. Noten el versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. El primer motivo por el cual Pablo envió de regreso a Epafrodito fue porque el gran deseo que él tenía de ver a los creyentes, o sea, la iglesia que estaba en Filipos.
Este gran deseo del cual Pablo escribe tiene la idea de un anhelo ardiente o un suspirar profundo por la comunión con sus hermanos. Es el mismo deseo, amados, que tú y yo sentimos cuando no nos miramos de domingo a domingo. Algunos vienen los miércoles y nos miramos con gozo, pero los que no pueden venir desde el miércoles, hermanos, cuando vienen el domingo los miramos con gozo, con ese ardiente deseo de mirarlos, de saludarlos. Esa es la unidad, amados, que la iglesia debe de tener. Si no vino mi hermano, hay que preocuparnos por él. ¿Qué pasó? Después Pablo le dice a Epafrodito la siguiente frase: gravemente se angustió porque había oído que se había enfermado. Otra versión dice: está preocupado porque ustedes se enteraron de su enfermedad. Esta palabra de angustiado es parecida a la que Jesús usó cuando él oraba en el Getsemaní, el cual habla de una angustia y ansiedad profunda y perturbación. Obviamente la angustia de Epafrodito no fue la misma de nuestro Señor en el Getsemaní, pero sí fue tan fuerte que le provocó una enfermedad. Es lo que dice el versículo 27. Dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Y aunque Pablo no especifica qué tipo de enfermedad, el texto nos dice que no fue un simple malestar o una debilidad pasajera. No solamente fue un dolor de cabeza, un dolor de huesos como a veces nos da a veces. Te vas a poner enfermo de gripa, pues nos da un dolor de huesos, pero no a punto de morir. ¿Y sabes qué es lo que destaca la enfermedad de Epafrodito, amados? Que su enfermedad vino a causa de su servicio a Dios. De su servicio a Dios. Es lo que destaca la enfermedad de este hombre fiel. Pablo dice que él estuvo enfermo a punto de morir. A punto de morir. El Señor en su soberanía, amados, permite que los creyentes fieles caigan en enfermedades e incluso tan graves que puedan causar la muerte. Pero aún en medio de esas circunstancias, lo que sucedió con Epafrodito nos recuerda que la fidelidad de Dios no nos libra del sufrimiento por enfermedad. Escucha, hermano, la fidelidad de Dios hacia ti, hacia mí como creyentes, no nos libra del sufrimiento o de pasar por una enfermedad, pero sí nos da la confianza que aún en medio del sufrimiento Dios tiene el control de ello. En otras palabras, nosotros como creyentes, como algunos enseñan, la enfermedad no puede tocar tu cuerpo porque eres un hijo de Dios. Miramos que la Escritura dice que no es así. Epafrodito, un fiel creyente, estuvo enfermo, y no una enfermedad ligera, sino que estuvo a punto de morir. Pero miren lo que dice a continuación Pablo, versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo ya no tuviese tristeza sobre tristeza. La misericordia de Dios estuvo con Epafrodito, fue a su vez también para Pablo. Este creyente había sido su hermano, su compañero de milicia, su mensajero, y quien ministró sus necesidades. Si él hubiese muerto, Pablo sin duda habría sufrido en gran manera. Si Epafrodito hubiera muerto, Pablo no se hubiera entristecido como los no creyentes que no tienen esperanza. Pero la muerte de su compañero de milicia le hubiera causado un fuerte dolor y una pena real y profunda. Si este hombre valiente hubiera muerto, Pablo hubiera estado muy, pero muy triste. Pero miramos que Dios fue bueno y el Señor le plació sanarlo. Ahora puede surgir una pregunta: ¿por qué Pablo no oró por Epafrodito y lo sanó? Pablo había ejercido el don de sanidad anteriormente. Solo para dar un ejemplo, Hechos capítulo 28, versículo 7 dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle. Después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. ¿Por qué Pablo no oró por su compañero y lo sanó
como lo hizo con este hombre llamado Publio. Porque Pablo no fue con él y le dijo: Epafrodito, ven, siéntate conmigo, vamos a orar y confío en el Señor de que al ponerte yo mis manos tú vas a sanar. ¿Por qué no sucedió eso? Bueno, Pastor MacArthur dice, y esto es interesante, es evidente que Pablo no se sirvió de él para sanar a Epafrodito, quizás porque el periodo de señales apostólicas milagrosas casi había llegado a su fin. Por esa razón, Pablo ya no había hecho eso. Incluso lo notamos también en Timoteo, ¿recuerdan? Que le dijo: toma un poco de vino, Timoteo, a causa de tus enfermedades. Entonces, el periodo de las señales apostólicas milagrosas estaba llegando a su fin. Pero sigamos notando el corazón dispuesto de Epafrodito en el servicio de Dios. Verso 28, así que le envío con mayor solicitud. Epafrodito, como lo hemos dicho, fue un hombre dispuesto para la obra del Evangelio. Los filipenses se angustiaron por su enfermedad, sin embargo, ellos no pidieron que él regresara a ellos. Probablemente Epafrodito estaría en Roma hasta saber cuál será el estado penal de Pablo, si será ejecutado o liberado. Pero Pablo les dice que él lo envió de regreso a ellos con mayor solicitud, o sea, con ansia. Y el propósito era que estos creyentes de Filipos se gozaran nuevamente al verlo, saber que ya había sanado y saber que él había estado bien. El gozo de estos creyentes de Filipos había disminuido, debido a la enfermedad de Epafrodito, pero ahora ellos podrían gozarse nuevamente a ver a su amado hermano. Otra versión dice: así que estoy aún más ansioso por enviarlos de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo. Entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Ahora podemos ver a este hombre una disposición al servicio de Dios. Él fue enviado por la iglesia de Filipos a Pablo y él fue de buena gana. Ahora Pablo lo envía de regreso a la iglesia de Filipos. En otras palabras, este hombre estaba dispuesto al servicio de Dios. En esto miramos el corazón de este hombre, que él estuvo al servicio de las necesidades de los demás, dispuestos a ir a cualquier parte, a hacer cualquier cosa en la obra de Dios y pagar cualquier precio. En nuestro texto miramos aún hasta casi morir. Escucha, mi hermano, el creyente que afirma que el vivir para él es Cristo, lo demuestra con su conducta, siguiendo el ejemplo glorioso de Cristo al renunciar a sus propios derechos para entregarse en amor a los demás. Pablo ya había dado un ejemplo de Timoteo, ahora nos da un ejemplo de Epafrodito, y todo creyente que dice: porque para mí el vivir es Cristo, lo tiene que manifestar en un corazón servicial, sacrificial en la obra del Evangelio, y para que el avance del mismo se extienda. Eso es vivir para Cristo, amados. Un creyente que carece de amor por la obra del Señor se convierte en mero ruido, como lo expresa el apóstol en 1 Corintios 13:1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Tal vida no edifica, no consuela, ni glorifica a Dios. El amor es la raíz de toda obra cristiana, y sin él las palabras se vuelven vacías, los actos se vuelven mecánicos y la fe se reduce a una simple apariencia. Pero cuando el amor de Cristo gobierna nuestro corazón, escucha, entonces cada obra, por pequeña que sea, como lo miramos en Epafrodito, él había viajado a Roma solo para llevar una ofrenda. Sin embargo, este acto de servicio se convirtió en un sacrificio agradable a Dios y en bendición y edificación para la iglesia. Un corazón dispuesto, amados. Un corazón dispuesto, un corazón que dice: heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿En qué te puedo servir? Gloria a Dios por ello. Por ello, mis hermanos, debemos examinar nuestros corazones. ¿Servimos por costumbre, por obligación o por amor al Señor y a su pueblo? ¿Servimos por costumbre, por obligación o por amor al Señor y a su pueblo? Recordemos que solo el amor genuino da vida y sentido a nuestro
servicio. Nosotros podemos desgastarnos en el servicio a Dios, pero si no hay amor, simplemente, amados, no es provechoso. No es provechoso. Ahora, después de decirle que lo envió a ellos de regreso, a los creyentes de Filipos, ahora les dirá la actitud con la que ellos debían de recibirlo. El versículo 29, recibirle pues en el Señor con todo gozo. Pablo animó a los creyentes de Filipos a recibirlo con una actitud de gozo y de alegría. Él había cumplido fielmente la misión que se le había encomendado. Epafrodito no regresaba como alguien que fracasó, sino como un siervo que había servido con entrega, sacrificio y perseverancia. Por eso Pablo exhortó a la iglesia a recibirlo con alegría y a tener en alta estima a hombres como él, reconociendo que su servicio no fue ligero, sino costoso, y que su fidelidad honró a Cristo y edificó a la iglesia de Dios. Pablo dice, Epafrodito va de regreso. Cuando llega a ustedes, recibirle con gozo. Él cumplió su misión encomendada. Y su misión encomendada, al cumplirla, trajo gloria a la iglesia y trajo a su vez también servicio a mí. Qué gozo de estos hombres como Epafrodito. Notemos la segunda frase de nuestro texto: y tener en estima a los que son como él. Pablo no solo anima a estos creyentes de Filipos a recibirlo con gozo en el Señor, sino que también les dice que deben de tenerlo en alta estima, no solamente a él, sino a todos los que son como él, es decir, a todos aquellos que tienen un corazón verdaderamente dispuesto al servicio de Dios, que se entregan sin reservas, sin detenerse a calcular el costo, sin importar el cansancio ni pérdidas materiales. Son creyentes que han entendido que el servir al Señor es un privilegio y jamás será una carga. Servir al Señor es un privilegio, mi amado, jamás será una carga. Incluso la palabra que Pablo usó aquí para estima tiene la idea de algo o alguien de alto valor. Pero notemos cómo Pablo no solo limitó a elogiar a Epafrodito, sino también a todos los que son como él. Este gran elogio dado a Epafrodito destaca un importante deber en cuanto al trato. Escucha, que debe darse a todos aquellos que tienen un carácter noble, sacrificial en la obra de Cristo. Este tipo de creyentes en nuestra iglesia o en las iglesias deben de ser tenidos en alta estima, mis amados, porque tienen un carácter noble y sacrificial en la obra de Cristo. Sin duda, este hermano Epafrodito fue un creyente excepcional, muy digno de ser honrado. Aunque sabemos que no debemos exaltar al hombre, Pablo nos anima a tener a algunos en mucha estima. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Verso 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Igual en ese mismo libro, 1 Tesalonicenses, ahora, pero en el versículo 17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. En Romanos capítulo 16, versículo 7, saludar a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Las Escrituras, amados, no prohíben que demos honor o que tengamos en alta estima hermanos que son fieles en el servicio del Señor. Lo que sí prohíbe es que estos hombres sean tenidos por dioses, como lo miramos hoy en la actualidad: el ungido, el profeta, el apóstol. Y ahora en nuestro contexto, Pablo hace más notoria la obra realizada por Epafrodito. Pablo dice que a los creyentes hasta qué grado puede llegar a su servicio. Verso 30, nuevamente Pablo regresa a hablar un poco de la enfermedad que él tuvo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Epafrodito fue un hombre dispuesto, un hombre que amó la obra de Dios más que a su propia vida, un hombre que había dejado todas sus comodidades en su hogar, un hombre dispuesto a obedecer lo que se le había encomendado. Y en esta base a este servicio sacrificial casi pierde la vida, como lo dijimos anteriormente.
Mis hermanos, meditemos un poco en lo que este hombre hizo. Su ejemplo nos exhorta a examinar nuestros corazones y preguntamos qué tan dispuestos estamos para servir en la obra del Señor. ¿O la obra de Dios está por encima de mis prioridades? ¿O son mis prioridades las que constantemente desplazan la obra de Dios? Amados, no hay otra cosa que mueva al creyente a servir que el amor por la obra de Cristo. Eso nos mueve, el amor por la obra de Cristo. Ese amor nos mueve a entregar nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestros recursos con gozo, porque sabemos que servimos a aquel que nos amó primero y a un precio muy alto, a un precio muy alto. Epafrodito estuvo cerca de la muerte a causa de su enfermedad, pero también expuso su vida a servir a un preso creyente como Pablo. Notemos la segunda frase: exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí. Esta expresión nos da la idea de los peligros que Epafrodito había estado expuesto por ayudar a Pablo. La frase de exponiendo su vida tiene la idea de alguien que jugó su vida como quien apuesta lo más valioso en una jugada arriesgada. Pablo era un prisionero y estaba cerca de una posible ejecución, y en aquel contexto identificarse con un preso no era simplemente una cuestión de amistad, sino de poner en riesgo la propia seguridad y quizás incluso la propia libertad, porque el imperio no veía con buenos ojos a quienes se acercaban demasiado a los que el César había encarcelado. Epafrodito entonces asumió un doble riesgo. Por un lado, el riesgo físico en su enfermedad y los peligros de Filipos hasta Roma, que le llevó a enfermar al borde de la muerte, y por el otro lado el riesgo social político de asociarse abiertamente con un prisionero del imperio, exponiendo a ser señalado, investigado, incluso detenido por su lealtad a alguien que Roma consideraba un alborotador. Entonces, doble riesgo para este amado hermano. Su enfermedad, por el amor a la obra del Señor, él enfermó, estuvo casi a punto de morir, si no es por la gracia de Dios, pero también por el otro lado, servir a Pablo estando preso en Roma, cuando el César miraba con desagrado a los que él mismo había encarcelado. Entonces, Epafrodito tuvo un doble riesgo. Sin embargo, mis amados, eso no le importó a él. Él estuvo supliendo las necesidades del apóstol Pablo día con día. Y yo me imagino, hermanos, ahí en la celda donde estaban sentados, orando juntos, compartiendo la palabra, orando por las iglesias. Entonces Epafrodito no solamente es administrador de sus necesidades, sino también fue un íntimo de Pablo. Fue su compañero de milicia. Bueno, dicho todo esto, ¿qué podemos aprender entonces de este valiente creyente? ¿Qué es lo que podemos extraer de este gran ejemplo de otro valiente creyente como lo fue Pablo y Timoteo? Bueno, lo primero que podemos aprender es el amor que él tuvo por la obra de Dios. Un hombre que, al igual que Pablo y Timoteo, tenían en común una cosa en mente, por sobre todas las cosas: el servicio en la obra de Dios por medio del Evangelio. También podemos ver o aprender que la obra de Dios puede llevarnos a un desgaste físico, pero también que la misericordia de Dios puede sostener a todo creyente fiel, aún en medio de enfermedades, luchas y pruebas. Ahora, sabemos que esta carta fue dirigida especialmente a creyentes. Una persona que no es creyente no puede concebir el servicio a Dios. En muchas ocasiones es sufrido, costoso y demandante. Y la razón es porque el inconverso vive para sí mismo, para sus comodidades, para su propio bienestar y para sus propios planes. Pero la palabra de Dios nos enseña que el hombre, por naturaleza, está separado de Dios, muerto en sus delitos y pecados y bajo condenación eterna. No importa cuál moral esta persona parezca, cuál religioso sea o cuántas buenas obras intente hacer, nada de esto puede reconciliarlo con Dios, porque el problema no es externo, sino el interno, el del corazón. Su corazón está totalmente corrompido por el pecado.
Sin embargo, Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado, y fue a la cruz para morir en lugar de pecadores. Ahí cargó la ira justa de Dios por nosotros, que nosotros merecíamos. Al tercer día resucitó, venciendo al pecado y a la muerte, para dar salvación verdadera. Por eso, hoy el llamado no es simplemente a mejorar tu vida o llegar a ser una buena persona, sino a arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Solo escucha esto, hermano, solo cuando un hombre es nacido de nuevo, es cuando Dios le da un corazón nuevo, entonces puede comprender que vale la pena sufrir por Cristo, porque ha sido rescatado de la condenación eterna y ahora vive para aquel que lo salvó. Es por eso que ahora nosotros como creyentes le damos sentido cuando sufrimos por Cristo, porque Él sufrió, murió por nosotros. Entonces ahí es donde decimos: Señor, tú diste tu vida por mí, soy deudor para ti, aquí estoy, ¿qué puedo hacer para tu obra? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos siempre, amados. ¿Qué puedo hacer, Señor, para tu obra? Así que, amigos, si tú aún no estás en Cristo, debes saber que estás en peligro, en un grave peligro. Esta es una advertencia amorosa de Dios para tu vida. Cree en Él, arrepiéntete de tus pecados y entonces, solo entonces, hallarás perdón de los mismos. No lo dejes para mañana. Su gracia está disponible el día de hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Entonces, mis amados, la iglesia necesita hombres como Epafrodito que estén dispuestos a darlo todo por la obra del Evangelio y a vivir con un compromiso genuino delante de Él. Hombres que no se conformen con un servicio superficial, sino que se entreguen con fidelidad, con un corazón rendido, dispuesto a perseverar, aún en medio del cansancio, de la oposición, de las luchas, de las pruebas, de las enfermedades. Hombres que amen a Cristo por encima de todo y que por ese amor sirvan con constancia, con integridad, sabiendo que su labor en el Señor jamás será en vano y siempre tiene una recompensa. Termino con unas palabras del puritano John Owen que dice: el servicio aceptable a Dios fluye de un corazón primero rendido a Él. Nuevamente, el servicio aceptable a Dios fluye de un corazón primero rendido a Él. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Qué ejemplo de este hombre, Señor. Creo que nos falta demasiado. Pablo en una ocasión dijo que seamos imitadores de Él. Creo que aún nos faltaría para ser imitadores de Epafrodito, Señor. Este hombre valiente, dispuesto a tu servicio. Padre, que esta palabra, Señor, haya sido de edificación, pero también de exhortación para cada uno de nosotros. Y que podamos, Señor, realmente desgastarnos en tu servicio, al grado, Señor, de cansarnos, al grado de morir, Señor, como Epafrodito. Pero cuánto nos falta, Señor, perdónanos. A veces ni a la iglesia venimos, Señor. Perdónanos. Somos indiferentes. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Has dado a tu Hijo Jesucristo, dándolo todo, su vida misma, su sangre derramada sobre ese madero. Somos deudores, Padre, perdónanos. Que el ejemplo de estos hombres, Pablo, Epafrodito, e incluso, como lo miramos en los versículos atrás, tu ejemplo mismo, Señor Jesucristo, dejándolo todo, no mirando lo suyo, sino lo de nosotros, que así mismo sea en cada uno de tu pueblo que aquí está, Señor. Perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor, y reciba la gloria por siempre, Padre.
gracias te damos en los méritos gloriosos de tu amado y hermoso Hijo Jesucristo. Amén.